¿En qué tuvo éxito y en qué fracasó para vos la democracia? Eh, bueno, los derechos que conseguimos, todo lo que tuvimos, lo que se logró en materia de derechos humanos, bueno, la posibilidad de elegir. No sé si fracasó para mí sigue siendo una buena opción, la mejor opción, la democracia. La democracia es buena, es importante porque cada uno puede decidir a quién elegir para que nos represente. Equivocados o no, es la decisión del pueblo. La democracia me parece que fracasó mucho. ¿Por qué? Muchos éxitos no tuvo tampoco. Y porque los que nos gobernaron considero que no hicieron bien las cosas. ¿En qué tuvo éxito? En que todos tenemos voz. Para mí eso es fundamental. Y fracaso es que estamos aprendiendo y que hay que seguir mejorando muchas cosas y escuchar al pueblo. La democracia, bueno, que tenemos equidad en ciertas cosas y falló en que faltan todavía más leyes que promuevan lo que es la salud, la educación, que ayuden básicamente en eso. Hoy fracasó con el gobierno que tenemos, porque es un gobierno que no respeta el Congreso, no respeta a los trabajadores, no respeta a nadie. Es lo peor que nos pudo haber pasado a la democracia argentina. ¿Y en qué crees que tuvo éxito la democracia? En los gobiernos que respondieron al pueblo. Fueron pocos. En ser más libre, pero creo que no somos un país libre tampoco. ¿Por qué? Porque para mí es como si fuera todavía una dictadura tapada con todos los ataques a los jubilados que hay y todo eso. Absoluto éxito es la democracia con la cual podemos vivir, ¿verdad? Los otros sistemas está demostrado que no funcionan. Tenés un montón de ventajas, libertad, etcétera, etcétera. Para mí no fracasó la democracia. Puede haber algo que no funcione bien, pero no hay fracaso en la democracia. ¿Y por qué salimos a la calle a preguntar sobre la democracia? Porque recuerden que el año pasado, el anteaño pasado, mejor dicho, cuando se cumplieron los 40 años de la democracia, había mucha deuda pendiente en esos 40 años. Se hacían incluso encuestas a nivel latinoamericano. Y no es que había un especial apego a la democracia. ¿Por qué? Por la deuda social, porque no había ilusión de futuro, faltaba noción de progreso. Y eso es una deuda en las democracias argentinas, sobre todo, porque es el gran país de la inflación y la imprevisibilidad, y en otros países en América Latina también. Pero a esto se agrega que hace un tiempo se conoció que desde el gobierno mandaron a preguntar de manera solapada como cuánto le disgustaría a la gente un régimen autoritario, ¿sí? ¿Y por qué? Porque acuérdense que nosotros en GPS hablamos mucho de la deriva autoritaria del gobierno en la discusión y en la denigración de periodistas, de economistas que alguna vez fueron amigos de Milei y ahora los trata de conochantas y mandriles, en el maltrato a los diputados, hablándoles de espalda y diciendo que son todos chorros, la casta. Ese discurso, como cuánto seduce a la gente, porque ya sabemos que la continuación de eso es una deriva autoritaria del gobierno. Y entonces, ¿cómo estamos con la democracia? Sheila Bilker, Raúl Timberman, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Rolando? ¿Cómo estamos, Sheila, con la democracia? Bueno, a ver, sigue teniendo una valoración, o sea, se pueden reconocer logros, pero vos fíjate que ninguno tiene más de 50 puntos. Esto es una pregunta múltiple, le dimos una serie de opciones para elegir y claramente justicia es una grave deuda de la democracia. Justicia, mira, impartir justicia. 18 mirá. Puntos y lo distribuir económico. la riqueza, generar crecimiento económico, mirá. O sea, acá está la clave. Economía y justicia, yo te diría, son las dos grandes deudas. Pero hay algo. En el caso de la justicia hay algo importante, y es que mucho se insistió en la necesidad, después de la dictadura, de que las cosas se resolvieran en la justicia. El problema es que la justicia, ya sea por mano dura o por garantismo, se volvió algo tan barroco y tan alambicado, y con consejo de la magistratura y con cosas, y gente que se anula entre sí, y jueces que no se quieren ir cuando se tendrían que jubilar, y todas esas cosas que ya conocemos, que al final del día la gente va a la justicia y te dice, no, ¿sabes qué? Mirá, por ejemplo, el caso más típico, viene un pillo, te usurpa la casa, 10 años.
10 años porque te mandan a la justicia civil. O sea, el tipo te está robando algo que es tuyo, lo está usando. Vos tenés que garpar los impuestos, pero vos tenés que ir a la justicia civil para demostrar que tenés razón y te cuesta 10 años. ¿Cómo no vas a detestar la manera que se imparte justicia? Ahora, vos fíjate que en los orígenes de esta democracia, de estos últimos más de 40 años, justo esta semana se cumplen 40 años del inicio al juicio de las juntas. O sea, democracia y justicia iban de la mano. Muy de la mano, claro. Muy asociados. Y al final, 40 años después, vemos que lo que hubo es una justicia de baja calidad. Hay que decir, porque yo tuve oportunidad de hablar bastante con Mariano Borinsky, que es el camarista de casación, que se encargó de redactar el nuevo Código Penal, que buena parte de estos problemas están ya discutidos y pensados y escritos. El problema es que ahora los legisladores no se ponen de acuerdo cuando votarlo. Sí, Rolando, hay otra cosa que hay que puntualizar, es que la gente y nosotros cuando preguntamos nos referimos a esta democracia. No hay una sola forma de democracia. Es la que conocemos. Claro, esta es la que conocemos. Bueno, acá, por ejemplo, hay fíjate, democracias parlamentarias. Acabo de venir de Italia, y donde acá, viste, todo lo que sea votar, la gente te putea, tengo que ir a votar, tengo que ir a votar. En Italia van a votar cada 2 por 3 y nadie se queja, Nadie se queja y van y votan a plebiscito, cosas menores, y van y votan y votan y votan. Es un derecho ciudadano. Pero mira, volviendo a eso, es un cuadro interesante porque es para leerlo de abajo para arriba. Claro. Recién marcamos justicia, economía, pero mirá ninguno y no sabe. Logros de la democracia, 30 puntos. Claro. Retén en la cabeza esos 30 porque después vamos a ver cuando la posibilidad esto de lo que vos llamabas la deriva autoritaria también está en torno a esos valores. O sea, vos tenés 1 de cada 3 argentinos que es incapaz de reconocer ni un solo logro de la democracia. Mirá, y acá la seguridad. La seguridad también bajísima, 25 puntos. Porque son las cosas cotidianas, ¿sí? Que además se mezclan, porque buena parte de la seguridad que afecta al común de la población es de orden provincial. La seguridad a nivel nacional es poco lo que puede resolver la nación, cosas como el narcotráfico, cosas periféricas. La seguridad es de orden provincial, sin embargo uno termina siempre puteando al gobierno nacional. Sí, pero en el año 23, cuando se cumplían 40 años de democracia, Remes Lenikov hizo un trabajo que tituló El desencuentro entre política y economía. Y arrancaba diciendo, cuando se produce el golpe del 76, en Argentina había 4% de pobreza y 4% de desempleo. Sí, pero ahí yo te corrijo, te corro la línea de tiempo un poco adelante. Y el golpe de Estado se justifica por el estallido inflacionario, entre otras cosas, además del desborde de la guerrilla, por el estallido inflacionario que promueve Isabel Perón haciendo el Rodrigazo. Ahí empezó el descrédito mayor de aquel momento. Sí, digamos que sí, pero algo pasó durante ese proceso militar, independientemente de la violación de los derechos humanos, que se fue destruyendo una cantidad de valores que se habían construido en el país, como era el desarrollo. El Papa te diría industrial. la lógica financiera. Es la lógica financiera de la economía lo que fue la plata dulce, que ahorcó la industria nacional y que después de ahí siempre fue la deuda y los periodos de deuda y plata dulce que terminaron ahorcando la economía. La democracia nunca tuvo las políticas de Estado suficientes para ponerse de acuerdo y decir basta. Bueno, dos cosas más. Generar crecimiento económico y distribuir riqueza, que está debajo del 30%. Moiguer, una consultora que ha estudiado mucho clase media, produjo un trabajo sobre clase media. En el 2004, el 91% de la gente, cuando uno le preguntaba si se considera de clase alta, media o media baja, 91 se consideraba en ese sector. 91%. En el 2024, 74%. Pero si haces la pregunta ácida, clase alta, clase media, clase baja, solo el 47% se considera clase media. Con todo lo que tiene de aspiracional. Claro. Sí, pero hay cuatro cosas más. Vos fijate, 4 cosas que la clase media consideraba que eran pertenencia. El coche, la casa propia, el colegio privado y la prepaga. Ahora enfrentar esos... Eso es del 10% de la población. Así es. Bueno, hubo un deterioro terrible. O sea,
que hay un porcentaje importante de la población que considera que esta Que se cayó de su estándar de vida. Exactamente. Con la hecho, democracia. Aparece la categoría de la clase media moral. Soy clase media porque me esfuerzo. Claro. No por lo que tengo, por lo que intento. Porque me esfuerzo. Mirá, ¿cómo es eso? A ver, explícalo. Es una clase media moral. O sea, no es, O aspiracional. no es clase media por ingreso, no es clase O media por por nivel de acceso al educación. consumo, no es clase media por los gustos que se dan, no es clase media por nivel educativo, es clase media, o sea, es una autopercepción de clase media a partir del esfuerzo. Entonces también es un ordenamiento de lo social que tiene que ver con los que no se esfuerzan, los que sí se esfuerzan. ¿Cuánto hay que ganar más o menos para ser de clase media? ¿2 palos? Y aproximadamente, ahí está la encuesta de la Ciudad de Buenos Aires, debe ser 2 millones, un poquitito más, 2,5 millones. Familiar. Hay que juntarlo, ¿eh? El ingreso familiar. Por ingreso familiar, sí. Ingreso Sí, familiar. y ahí no se cuenta alquiler de la casa, da por descontado que tenés una casa, digo, es mucho No, más, está muy seguramente. difícil. Vos fíjate, mira, esto que estás viendo acá son la pregunta por el anverso, no los logros, sino las deudas. Y fíjate que está invertido. La economía, Eh, la justicia. Es la economía y la justicia. Y ahí hay algo interesante que es en general los que dicen distribuir la riqueza son más votantes del peronismo, los que dicen generar crecimiento económico son más votantes de las opciones no peronistas. Pero en definitiva son distintas Sí, lo miradas raro es sobre que lo acá baja la económico. seguridad. ¿Cómo? Acá baja la cuestión de la seguridad. Bueno, lo que pasa es que los otros son altos, digamos, es lo primero que se ve, ¿no es cierto? No, podrían haberlo elegido. Podrían haberlo elegido porque es una pregunta múltiple. Sí, lo raro es que tampoco queda, porque hubo periodos, en todos estos 40 años hubo periodos de alzas y de bajas. Digo, durante el menemismo hubo un auge económico que después se precipitó, durante el kirchnerismo también lo hubo. Sin embargo, en la foto de hoy no se lo tiene en cuenta, en el promedio de los 40 años de democracia. No, bueno, porque yo creo que el criterio de evaluación de deudas y logros está centrado, está anclado al presente, está muy anclado a la dificultad del presente, a la dificultad económica del presente, a la crisis de la justicia del presente. Entonces, me parece que no es que hay una evaluación, digo, la pregunta me parece que te lleva a evaluarlo. Y ahí me parece que la otra cosa me parece que queda es la imposibilidad de proyectar. O sea, los vaivenes económicos, inflaciones sí, inflaciones no, generan una cosa de imposibilidad de proyectar el futuro. Entonces, no podés comprarte una casa, no podés proyectar qué va a pasar con tus hijos. Esas angustias que te trae la locura económica de la Argentina. Es el fin de la idea de progreso, perdón. Hay otra cosa respecto a eso que hablás vos de la posibilidad de proyectar el futuro. Es la imposibilidad de la política de diseñar el futuro para que vos puedas proyectar tu vida. Porque vos fijate, acá hay una oportunidad enorme para tender un puente en un proyecto político entre generar crecimiento económico y distribuir la riqueza. Claro. Vos podrías generar que vayan ese a leer al puente. Papa. Exactamente. Vos Vayan a leer al podrías Papa, generar dale. y podrías presentar un proyecto de futuro. El problema es que por el momento no hay proyecto de futuro. Digamos, en particular No, la lo que hay son oposición. discurso de odio y pelea mano a mano, y este me hizo y vos te hice, y vos estabas con este y vos estabas con el otro. Así estamos jodidos, ¿eh? Sí, estamos imposibilitados de diseñar algo para el futuro, para la Argentina. El tema es que cuando pasás al último slide, si vemos el siguiente, ya aparece la preocupación. Sí. Que es un poco la decantación de esta situación. Mostremos el próximo slide. A ver, vamos a ver el próximo. Mira. Le preguntamos a las personas de cuál de las... ¡Apa! Le preguntamos de cuál frase está. ¿Apoyaría un estamos de gobierno acuerdo. autoritario si logra resolver los problemas del país? 30%, ¿eh? Acá está. Más 6,5 que te dice vamos que a no ver. sabe, o sea que... O sea, si hay una crisis, se suman estos 6,5 seguro. Exacto, Sí, no apoyaría un gobierno autoritario en ninguna circunstancia. 63,7. Esto hasta que no haya un quilombo. Después ahí, bueno. Sí, pero el problema es preocupante porque hemos investigado otras características de la vida democrática que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema electoral
¿Y qué pasa con el sistema? La gente no confía. Si nunca hubo denuncias de fraude. Nunca hubo, ¿no? A ver, las No hay, elecciones o sea, en Argentina son transparentes. Claro, vienen veedores internacionales. O sea, que esto también hay que decir, es mucho de la miseria política que instala Mito Urbano porque ellos pierden una elección en su baldosa. Sí, Entonces, y porque sí, bueno, también porque si el que está enfrente es lo peor de lo peor, o sea, viste, está Claro, no, ¿cómo gana? Tiene que ganar por fraude. o sea, si el que está enfrente es un mandrilo, el que está enfrente es un loco, o el que está enfrente es un descerebrado, el que está enfrente Un es chorro. ¿Cómo, viste, ¿Cómo gana? ¿Cómo gana? El pensamiento natural está dispuesto a cualquier cosa, porque no hay un respeto por el otro. Entonces, Está bien, igual, pero eso es la miseria política. Hemos escuchado tanto canalla decir, no, me robaron la elección, y después, 2 días después, pues dicen, bueno, no hablan más. Bueno, y Entonces, la bueno, otra eso característica- desacredita el sistema. Sí. Su El fraude- miserabilidad por perder su elección desacredita el sistema. El fraude político siempre es el fraude cometido por el otro, digamos. Es decir, eso es interesante. eso es interesante porque Claro. cuando uno es gobierno, el otro piensa que puede haber fraude electoral. Bueno, y cuando acordate- el otro es gobierno, piensa Claro. que puede haber fraude. Solamente esto se dio vuelta en las elecciones donde perdía la ultraderecha. Trump consideró que siendo él gobierno le hicieron fraude a él y Bolsonaro, siendo él gobierno, decía que le habían hecho fraude a él. Decís, viejo, los fraudes los cometen los oficialismos. Digo, sabe perder. ¿viste? Sí, igual ahí yo te digo, viste, a mí me cabe la pregunta respecto de, viste, la frase es apoyar un gobierno autoritario si logra resolver los problemas del país o los problemas económicos. Acá hay un principalmente. núcleo de, muchachos, pónganse la pila porque esto puede crecer. Claro, es eso, y lo que vos ves ahí es, la pregunta es, ¿es un repliegue sobre la idea de lo autoritario o es una crisis de resolución de problemas? Yo intuyo que es más una crisis de resolución de problemas lo que habilita. Sí, ¿no? pero el horizonte Pero no en es definitiva, el un horizonte de resolución de problemas, sino de más pelea. Gracias por venir. Un placer.